Hola, bienvenidos queridos amigos una vez más a su curso Conociendo a Jesús. En esta oportunidad hablaremos acerca de una lección importante que tiene que ver con el perdón. Analizaremos algunas preguntas que nos ayudarán a conocer la importancia de cómo alcanzar el perdón a través de la enseñanza bíblica. La pregunta que tendremos o analizaremos está relacionada directamente con el tema del perdón. Por lo tanto, tenemos varias preguntas que analizaremos y la número 1 es la siguiente. ¿Gracias a quién y a qué somos salvos? Y eso lo encontramos en 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. Dice así: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuyas heridas fuimos nosotros curados. Esto quiere decir, mis queridos amigos, que es gracias a Jesús y a su muerte que podemos obtener la oportunidad de ser perdonados. Jesús hizo el sacrificio y tomó nuestro lugar. Así que si analizamos la pregunta, ¿gracias a quién? Es a Jesús y gracias a la muerte en la cruz. En base a eso, entonces, mis queridos amigos, vamos a la pregunta número 2, que dice, ¿cuánto cuesta la salvación? Y eso aparece en el libro de Romanos, capítulo 3 y versículo 24. El apóstol Pablo dice lo siguiente: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esto quiere decir que la salvación ha sido otorgada gracias al sacrificio de Cristo y por lo tanto es una salvación completamente gratis. Aceptando a Cristo como Jesús, a Cristo Jesús como Salvador personal, nosotros tenemos la oportunidad de acercarnos a Él y obtener la salvación gratuita. Por consiguiente, hay unos pasos que le toca entonces al pecador tomar la iniciativa. Y la pregunta 3 inicia entonces en el aspecto del pecador. ¿Qué reconocimiento sincero debe experimentar el pecador? El libro de Lucas, en el capítulo 18 y los versículos del 10 al 14, Lucas dice lo siguiente: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba consigo mismo acerca de cómo era: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Yo 1 o 2 veces al día doy mi diezmo de todo lo que gano. Decía el otro, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se ensalce será humillado y el que se humilla será ensalzado. Esto quiere decir que estos 2 individuos muestran 2 posturas distintas en cuanto a su posición de pecadores. El primero asumía que no necesitaba arrepentirse, pero el segundo mantenía una postura diciendo de que él era un pecador. Entonces, ¿qué reconocimiento sincero debe experimentar el individuo que es pecador? Precisamente eso, reconocer su enfermedad, que es un pecador. Es muy importante para alcanzar el perdón. Entonces, la siguiente pregunta sería: ¿qué sentimiento profundo es indispensable para alcanzar el perdón? En Hechos 2, 37 y 38 dice lo siguiente: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esta postura muestra que estos individuos estaban ansiosos de alcanzar el perdón y no sabían qué tenían que hacer. Y Pedro les dice: es necesario que se arrepientan. Así que, ¿qué sentimiento profundo debe experimentar el pecador? Obviamente debe reconocer que ha pecado y que esos pecados los cuales debe arrepentirse. Porque podemos caminar por la vida enorgulleciéndonos de cosas que hemos hecho y creyendo que hemos hecho lo correcto. Pero aquí dice que nosotros debemos reconocer y arrepentirnos de los errores que hemos cometido. Y eso es el proceso en el camino para el perdón. La siguiente pregunta dice: ¿qué se debe hacer con los pecados?
El profeta David, o el rey David, para ser más exacto, diría lo siguiente en Salmos 32, los versículos del 3 al 5. Mientras callé, envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la transgresión y la maldad. Esto quiere decir entonces que los pecados no deben quedarse dentro de nosotros, no debemos cargarlos por siempre. La clave entonces de reconocer que somos pecadores posteriormente es confesar nuestros pecados a Dios. El propio David dice que mientras él callaba y se mantenía o guardaba su pecado, sentía que sus huesos se envejecían y se quebraban. La observancia aquí es entonces que los pecados deben ser confesados y llevados a Dios. La siguiente pregunta dice, ¿qué maravilloso ofrecimiento hace Dios al pecador cuando éste mantiene la postura de confesar sus pecados e ir a Dios? En Isaías 1:18, a través del profeta, Dios dice lo siguiente: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Aquí la postura de Dios hacia el pecador es clave y importante, porque dice que una vez que el pecador confiesa sus pecados y reconoce que es pecador, Dios dice, no importa cuán bajo hayas caído, yo te limpio completamente. Serás purificado y serás limpiado. ¿Qué maravilloso ofrecimiento hace Jesús para el pecador que confiesa sus pecados? Limpiarlo completamente. Por lo tanto, la pregunta siguiente dice, ¿cuán completo es el perdón divino? El propio profeta Isaías dice lo siguiente en Isaías 43:25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré más de tus pecados. ¿Cuán completo entonces es el perdón de Dios, mis queridos amigos? El propio Dios, a través del profeta Isaías, dice que Él nunca más se acordará de nuestros pecados. Es posible que usted se acuerde de lo malo que ha hecho, es posible que usted se recrimine a sí mismo, pero Dios dice, una vez que te he perdonado, no me acordaré más de tus pecados. Entonces, mis queridos amigos, en base a reconocer de que somos pecadores y reconocer que necesitamos el perdón, ¿qué debemos hacer? Nuestra recomendación en este punto es la siguiente: arrepentirse de todo corazón. La propia Biblia dice en Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Mi querido amigo, Dios nos invita a que reconozcamos que somos pecadores, a que nuestras iniquidades sean confesadas. Nosotros les decimos, no cargue usted más con esa culpa. Vaya a Dios, confiese sus pecados y sentirá la paz que solo Cristo puede darle, porque eso es lo que hace el perdón. Produce paz interior dentro del hombre. Esta lección es importante porque creo que reconociendo que somos pecadores, Cristo está dispuesto a perdonarnos. Que Dios les bendiga.